Devocional 23 de abril, Santiago 1, 20, 21, ¿tiene poder? Por regla general siempre nos enojamos primero, luego hablamos y por último escuchamos. Hay personas que tienen serios conflictos en sus familias porque no han aprendido a escuchar o porque solo quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Existen personas que tienen problemas a la hora de oír a Dios y sienten que no pueden hacerlo, dificultando así su relación con Él. En ocasiones, nos resulta complicado no decir lo que sentimos. Cuando estamos enojados, nos es imposible quedarnos callados ante situaciones injustas. No podemos quedarnos quietos ante las actitudes negativas de otras personas. Es difícil ignorar palabras ofensivas en contra de nosotros, y entonces nuestro instinto nos lleva a defendernos. Somos movidos por el enojo a hacer o decir algo que muy seguramente solo empeorará la situación. A la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado en ser tardos para airarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defiende nuestra propia agenda. Hay personas que son un cerillo y se encienden a la primera. Somos tan viscerales que nos dejamos llevar por esa extraña sensación en nuestro estómago, en lugar de dejarnos llevar por el amor que hay en nuestro corazón. Amor no de un sentimiento, sino del amor de Dios. Lento significa tardo en un movimiento, tardo en reaccionar. Escuchamos no como una técnica para influenciar a alguien más, sino como una forma de permitir que la palabra de Dios sea desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Escuchar a otros elimina la ira y la arrogancia que no nos permite hacer lo que dice la Escritura. Cuando nos dicen cosas que no nos agradan, palabras de desacuerdo, crítica o rechazo, es fácil responder con ira, especialmente en situaciones de bastante presión en el trabajo, pero hacerlo generalmente empeora nuestra situación y siempre desacredita nuestro testimonio como siervos de Cristo. Es mucho mejor confiar en que Dios defiende nuestra posición en vez de defendernos a nosotros mismos por medio de palabras airadas y precipitadas. Hay personas explosivas y cuando eso sucede han dejado que sus pasiones pecaminosas dicten su conducta en vez de la palabra de Dios. Y ese carácter no es el carácter justo de Dios, ese que quiere de nosotros. Dios no quiere en nosotros un carácter explosivo ni iracundo. Debemos recibir la palabra con un corazón que se aparte de todo pecado. No podemos beneficiarnos de la palabra si no estamos dispuestos a trabajar con nuestro corazón. Debemos luchar contra el orgullo que nos impide recibir esa palabra con mansedumbre. Todos los seres humanos somos orgullosos. Si no lo fuéramos, cuán rápido seríamos en creer en la palabra de Dios y en obedecerla. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. A la luz de la naturaleza, la tentación y la bondad de Dios, debemos de estar desechando toda impureza, apartándola lejos de nosotros. En contraste con una manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios. Esta palabra nos puede salvar en nuestra situación actual y para la eternidad. La pureza de la palabra de Dios nos perseverará en un mundo impuro. Seamos lentos. Esto nos invita a meditar la situación, a esperar a que las cosas se enfríen un poco para actuar con sensatez. Si nos tardamos en reaccionar, nuestra actitud va a ser muy diferente, pero esto solo lo podemos lograr estando constantemente en la presencia de Dios. Solo viviendo bajo el consejo de Dios sabremos cómo reaccionar ante cualquier circunstancia. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Recibir es la puerta a través de la cual la gracia de Dios entra en nosotros. No nos salvamos obrando, sino recibiendo, no por lo que le demos a Dios, sino por lo que Dios nos da y recibimos de Él. Santiago aludió al poder espiritual de la palabra de Dios. Cuando entra en el corazón humano, tiene la capacidad de salvar su alma. La palabra de Dios va cargada del poder de Dios. Recibir la palabra implica creer en esa palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Si quiere oír la voz de Dios de forma audible, léela en voz alta. La Biblia es la misma voz de Dios en forma escrita. No necesitamos más y por tanto es nuestro deber creer en su palabra, creer que ella es la autoridad suprema. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creemos que la Biblia es la autoridad suprema. Recibir la palabra implica recibirla como la autoridad suprema sobre toda la vida y sobre mi persona. Hay muchos que son expertos hablando a los demás, pero no son expertos hablándose a sí mismos. Es fácil hablarle a los demás lo que deben hacer, pero Santiago nos dice que antes de hablar a los demás debemos tener un oído bien dispuesto para aprender. Aprender con miras a vivir. Es imposible vivir la vida cristiana bien vivida
a menos que aprendamos correctamente la palabra de Dios. Jesucristo nos ha dado el gran ejemplo de cómo actuar ante circunstancias difíciles. Y si Él, siendo igual a Dios, no se libró de todo eso, nosotros mucho menos estaremos exentos. Jesús lo vivió. Él sabía lo que nosotros íbamos a pasar y sabe que somos carne y que nuestro instinto nos puede llevar a a decir algo que no es agradable para Él y para el Padre. Por eso vino a este mundo a enseñarnos cómo debemos actuar y nos enseñó en su palabra qué hacer ante este tipo de circunstancias adversas. Jesús nos ha dado de su gracia para hacer lo que en nuestras fuerzas humanas no podemos, que es actuar conforme a la voluntad del Padre, que es actuar como Jesús. Recibir la palabra con un corazón dócil y manso. Santiago nos dice que pongamos a un lado toda irritabilidad contra la verdad y todo orgullo de corazón. Nadie puede aprender la verdad si está constantemente peleando contra esa palabra. Hay algunos que pelean por tonterías, que son meras palabras y se creen que son los grandes defensores de la enseñanza correcta. Debemos defender la enseñanza correcta y debemos estar dispuestos a morir por el Evangelio. Pero hay algunos que como excusa para justificar sus pecados luchan contra esta palabra. Tal actitud no es correcta. Ni nos dice Santiago, debe creer que esa es la clase de justicia o vida justa que Dios demanda de nosotros. Nuestras palabras son muy poderosas y tienen el poder para edificar, para derribar, el poder de inspirar y para intimidar, el poder para alentar o desalentar. Si es un padre, un miembro de familia, un maestro, un amigo, la próxima vez antes de decir algo que podría lamentar, hagas estas 5 preguntas. Si la respuesta es no a cualquiera de ellas, no va a querer decirlas. Piense antes de hablar. ¿Es verdadero? ¿Es útil? ¿Es inspirador? ¿Es necesario? ¿Es amable? Otra manera de echar un vistazo es pensar antes de hablar, es considerar cómo reformular lo que tienes que decir para que siga lo que la Biblia nos enseña, recordando que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, fielmente recibida, puede salvar y transformar nuestras vidas. No solo somos convertidos por esa palabra, sino somos cambiados, transformados, nos sana. Hace de nosotros la transformación que Dios quiere ver en nosotros. Esa palabra de verdad es la única que puede hacer de ti y de mí un creyente digno del nombre Hijo de Dios. Pero para eso hay que recibirla con un corazón enseñable, dócil y manso, que lucha contra todo pecado del corazón y vida. Ante esto evalúa hoy, ¿tiene poder? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque tu palabra, Señor Padre Santo, nos enseña, Señor, pero también nos reargulle, Padre misericordioso. Siempre ha tenido el poder transformador, Padre misericordioso. ¿Cómo sería diferente si realmente la tomáramos, Señor, como esa palabra de vida, Padre misericordioso, para nuestro caminar diario? Papito Dios, por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, por todos aquellos oídos cerrados, Señor, a tu palabra. Sabemos, Señor, que nosotros llevamos la palabra hasta el oído, pero que tú la llevas del oído al corazón, Padre misericordioso. Papito Dios, que cada uno entienda, Señor, el poder que tiene tu palabra, Señor, ese poder transformador, Señor, ese poder de hacernos diferentes, Padre misericordioso, siendo lo que más necesitamos en esta sociedad y en este mundo. Papito Dios, ¿cómo sería diferente nuestro caminar si siguiéramos tus principios, Padre misericordioso? Todo lo que tú nos has dicho en tu palabra y todo lo que Cristo nos ha enseñado. Papito Dios, ¿cómo sería diferente si nosotros dejáramos, Señor, que el Espíritu Santo nos reargulliera, Señor Padre misericordioso, y nos exhortara, Padre bondadoso? Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, ese orgullo y altivez, Padre misericordioso, que está en cada uno de nosotros, Señor Padre misericordioso, y que hoy, Padre Santo, y de aquí en adelante podamos dar testimonio vivo y santo tuyo, Padre misericordioso, de tu presencia, de la presencia de tu Hijo, de caminar, Señor, en el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿tiene poder? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si tiene poder. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.